Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. El día de hoy vamos a comparar algunas versiones. Vamos a ver Romanos capítulo 6 del versículo 8 al versículo 11. La razón por la cual estoy haciendo esto es que hace algún tiempo atrás un hermano posteó compartiendo un versículo bíblico que decía lo siguiente. Decía, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Tuvo, tuvo, estuvo Jesucristo bajo el poder del pecado entonces. Eh, eso me, me sorprendió mucho. Entonces, he optado por el camino largo. Vamos a hacerlo en dos videos. Porque quiero mostrarles un poco más de cómo es el griego y de que no es tan difícil traducir de un lado al otro, excepto algunas partecitas, así como esta, que precisamente está en Romanos 6:10, en las cuales esta traducción en particular pareciera decir, y creo que sí lo dice, porque eso es lo que dice, que Jesús estuvo bajo el poder del pecado en un tiempo, pero con su muerte ya el poder del pecado ya no está sobre él. Y entonces es sorprendente porque va en contra de la sana doctrina, pues, de la escritura. Y estamos hablando de una traducción que la lee mucha gente, que viene de sociedades bíblicas, que ha sido ampliamente distribuida y yo nunca he escuchado un comentario con respecto a este versículo. Estamos hablando de la traducción en lenguaje libre, así que si ustedes quieren ir a ver, quieren confirmar que lo que estoy diciendo es lo correcto, pueden ver en la TLA, la traducción en lenguaje libre, dije. El lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual, corrigiendo ahí, eh, en Romanos 6:10. Vean qué es lo que dice y cómo lo dice y si estamos o no en lo correcto. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a pasar ahora al texto griego. Bien, aquí está el texto griego de Romanos 6 del 8 al 11 y ya nos vamos a meter en asuntos ahí para ir viendo qué es lo que sigue. Ok, Romanos 6 del 8 al 9. Vamos a revisar primero la palabra preservada, que es mi traducción del texto de la familia 35, que es un texto bizantino, no alejandrino. Eh, y entonces, ahora hay poca variación entre los distintos textos, solo hay una porción en particular y esa la vamos a ver aquí. Así que esto es lo que dice básicamente todos los Nuevos Testamentos y en todas sus ediciones, ¿verdad? Dice, ide, ide apezanomen sin Cristo. Entonces, aquí está esta parte de sin Cristo, eh, es con Cristo, o sea, no es tanto en Cristo, sino en conjunto con Cristo. Los versículos anteriores hablan acerca del bautismo, cuando morimos con Él y resucitamos con Él para tener vida nueva. Entonces aquí se traduce y ya que hemos muerto con Cristo. Esta partícula y es una conjunción de condición, pero en este caso es una condición que ya ocurrió. Y así lo traducen como lo vamos a ver otras versiones, ya que es algo que ya ocurrió porque el verbo está en pasado. Ya que hemos muerto con Cristo, eh, y aquí ahora sigue en el griego, pistenomen hoti que sitsisomen afto. Creemos que, este es
pistevomen. Esta palabra viene de pistis, que es fe o creer. Y incluso está esta otra palabra, oti o joti, es que, creemos que. Esta que es también, en este caso es una conjunción, pero también se puede poner como también. Eh, Zizomen, esta palabra zi viene de la zo, que es vida, zo como de zoológico, zoológico, zoo o zoología, solo que esta se pronuncia como DZ. Entonces, sidzisomen. Aquí es junto con, que es igual que esta parte de acá de sin, es junto con. Entonces, creemos que también, ¿sí? Viviremos con. Así se traduce eso. Viviremos con. Entonces, este verbo está en presente, el creemos que. Este verbo está en pasado, ya que hemos muerto, creemos que hoy, y este está en futuro, viviremos con él, ¿verdad? Probablemente se refiere a la resurrección, pero también a la nueva vida que tenemos hoy en Cristo. Idontis hoti Christos er, ergethis ek necron uketi apothiniki. Apozniski, perdón, que esto es como un trabalenguas para mí. Entonces, sabiendo es idontes. Otra vez la palabra que, Cristo, sabiendo que Cristo, esto es algo que conocemos, ¿verdad? Habiendo sido resucitado, y aquí interesante que este verbo está está en pasado, pero también está en pasivo, es decir, que no dice que sabiendo que Cristo resucitó, ¿verdad? Sino que sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado, es decir, Cristo está pasivo, Él fue resucitado. Y haciendo la traducción pude ver que la mayor parte de las veces la resurrección de Cristo se describe como Él estando pasivo durante la resurrección, que Él fue resucitado. Sin embargo, hay algunas pocas partes a donde dice que Él mismo, Él resucitó, es decir, como que Él fue el activo al momento de resucitar, de entre los muertos. Sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, no puede volver a morir. ¿Sí? Thanatos aftu uketi eh, kirievi. Entonces, Thanatos, la muerte, Thanatos, ya no, que es uketi, ya no tiene dominio, que tiene que ver con la palabra Kyrios, de señor o señorío, ya no se enseñoreará, ¿verdad? Sí. No tiene dominio Aftu sobre él. Entonces, como vamos de pedacito a pedacito, tal vez podemos perder el contexto de lo que leemos y eso a veces ocurre al momento de traducir, que vamos traduciendo palabra por palabra, frase por frase, pero se nos pierde la idea en general. Así que lo voy a leer. Dice, ya que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a seguir aquí en Romanos 10 al 11. Eh, Hogar apethanen, que es porque la muerte que murió. Gar es porque.
porque. Solo que se pone como una segunda palabra. Nosotros la ponemos como una primera palabra en la frase en español. Porque la muerte que murió, ti hamartia apethanen efapax. La murió al pecado, es decir, ti hamartia está en dativo al pecado. Apethanen murió, ¿sí? Entonces, la murió al pecado y efapax significa de una vez para siempre, de una vez por todas, para siempre, no, eso no se vuelve a repetir. Entonces murió de una sola vez. ¿Sí? Parecido al concepto que nos da Pablo, perdón, que nos da el escritor de Hebreos en la carta de Hebreos, que fue un solo sacrificio de una vez para siempre, ¿verdad? Jodetzi, más la vida que vive, zitofeo, la vive para Dios. Aftos que gimis, de la misma manera también ustedes. Y podemos ver cómo casi, o sea, estamos traduciendo literal y bueno, sale naturalmente. Aftos significa de la misma manera. Que es también, gimis es ustedes. De la misma manera, también ustedes. Y la siguiente palabra es bien interesante porque en Romanos creo que aparece unas 2 o 3 veces, no sé si aparece un poquito más, pero es la palabra clave que dice, concluimos pues en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es la misma palabra, lleva casi el mismo peso. Considérense. Entonces, la palabra es logitzetste, logitzetste, que viene de logos, un poco como de lógica. Consideren. Ahora, la siguiente palabra, eaftus, es consideren a ustedes mismos. Estas dos palabras en griego se pueden poner en una sola palabra en español. Considérense, porque este significa que el verbo se aplica a uno mismo. ¿Sí? Considérense, como levántense o despiértense, es el verbo, la acción cae sobre uno mismo. Entonces, considérense. Eh, necrus men eh, ineti himartía. Ok, ahora, aquí hay un verbo. Considérense estar o que están. Considérense estar. Necros muertos. Men es ciertamente, le pone es un de intensidad, le da un poco más de hincapié al verbo estar, es decir, estén ciertamente, considérense ciertamente estar muertos, ¿verdad? Al pecado. Y este es el mensaje clave, es decir, morimos con Cristo. Entonces, considerémonos, en realidad, literal, estoy muerto al pecado. Y en el segundo video vamos a hablar un poco más del pecado, pero es decir, no tengo que servirlo. Y ese es el cambio de mentalidad que tengo que hacer que ocurra en mi mente, que es algo que yo lo hago activamente por el poder del Espíritu Santo. Pero yo cambio de mente, es decir, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Y esto es liberador, liberador, ¿sí? Considérense estar muertos ciertamente al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Zontas de Tofeo en Cristo Isu To Curio Himon. Entonces, zontas es ahora esta palabra de espero.
Es una conjunción que puede ser adversativa en algunos casos y en otros casos solo de unión, ¿verdad? Pero en este caso es adversativa. Y igual que, que gar se pone como segunda palabra, no como primera. Nosotros en español la ponemos de primero. ¿Sí? Pero vivos, vivos, esto está en presente. Uh, to feo, es decir, para con Dios. Esto creo que está en dativo, no estoy muy seguro. Para con Dios, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro. Y, y más adelante vamos a ver una variación precisamente aquí en esta parte que en los manuscritos alejandrinos no aparece esta última frase y ya vamos a ver la situación ahí. Ahora bien, bueno, vamos a ver el texto griego y la nueva versión internacional. Entonces, por razones de facilidad, más para mí que para ustedes, que soy el que está leyendo el texto griego, lo vamos a leer en español siempre haciendo la referencia, ¿verdad? Entonces, la nueva versión internacional pone un ahora bien para un EID. Sí, como les dije, puede ser condicional, pero puede significar y ya que, ¿verdad? Ahora bien, ellos lo ponen en sí, entonces el ID lo traducen ahora bien sí. Si hemos, es un sí condicional y por eso no tiene tilde. Si hemos muerto con Cristo, confiamos, el pistebomen, confiamos, se parece, da seguridad, porque estoy confiando, tiene que ver con fe, así que pienso que la palabra está bien. ¿Sí? Confiamos que, aquí está el loti, también viviremos con él. Perfecto, aquí no le meten palabras, no le quitan palabras, está bien. Pues sabemos, probablemente este pues sea añadido, pero ellos lo ponen por asuntos de redacción. Sabemos es precisamente el significado de idotes, que Cristo, oti Christos, por haber sido levantado de entre los muertos. Vean, vean la precisión, está en pasivo y es lo correcto y así es como se tiene que traducir, porque no hay que ni que aumentarle ni que disminuirle a la palabra. Por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. Uketi apofniski, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Check, está bien. Hasta aquí vamos bien. Ahora, aquí lo traduce de la siguiente forma. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. El eh, Efapax, ¿verdad? Una vez y para siempre. Al pecado. Ti jamartía, que está en dativo. Murió, que es este. Sí, murió al pecado. En lo único que le cambian un poquito acá para que la gente entienda un poco más fácilmente a qué se refiere en cuanto a su muerte. ¿Sí? En cuanto a su vida, Jodetzi vive para Dios. Perfecto. Ahí no, zito feo. No le mete palabras, no le inventa cosas, no interpreta, no es interpretativo, es más literal. ¿Sí? De la misma manera que es aptos, también ustedes, que es que jimis, o sea que, como les digo, solo es de saber el significado de la palabrita, ir armando la oración según el tipo de palabra que es y el tipo de traducción, ¿verdad? Considérense muertos al pecado. Entonces, aquí tiene la C, que es el aptos, y, y
Y es interesante que no pone men, que ciertamente, ni INE, ¿sí? Considérense a ustedes mismos muertos, estar muertos ciertamente al pecado, ¿verdad? Entonces aquí dice, considérense muertos al pecado. Entonces aquí lo pone más sencillo, más fácil de leer. En el griego sí tiene mayor impacto, más énfasis, ¿verdad? Entonces aquí pierde un poco el énfasis. Eso es normal. Al momento de traducir hay cosas que se pierden y así son los lenguajes. Yo en particular, yo me fui por la parte larga, es decir, cuando le puse aquí, de hecho lo corregí recientemente, este, cuando le puse que considérense estar muertos ciertamente al pecado. Si considérense estar muertos ciertamente al pecado. ¿Verdad? La nueva versión internacional lo pone un poquito más sencillo. Considérense muertos, que es como decir estar muertos. No pone ciertamente al pecado, pero está bien. Sí, un poco menos de énfasis, pero está bien. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí le hace falta entonces esta frase final, to curio himon. Esto, to curio himon, aparece en el arquetipo de la familia 35 y es la lectura que aparece en el códice sinaítico, en el Ephraimi Rescriptus. Estos dos códices en esta carta de Romanos son alejandrinos y también aparece en el 96.5% de todos los manuscritos. Este porcentaje es bien exacto porque está entre paréntesis. Es decir, no solamente es una lectura mayoritaria, sino que es una lectura extremadamente mayoritaria, es arriba del 95% de todos los manuscritos. Es la lectura que aparece en la edición de la Iglesia Ortodoxa, Robinson y Pierpont, Hodges y Farstad, el Textus Receptus, la Complutense, la Políglota Complutense. Lo omite el Papiro 46, el Códice Alejandrino y el Vaticano, que es otro grupo entonces de, em, em, de testigos alejandrinos. Entonces, parte de los testigos alejandrinos la tienen, la otra parte no. Y ah, aunque ellos apelen a la antigüedad por el papiro, no siempre se dejan llevar por la antigüedad. Ellos usan otros tipos de criterios, no solo la antigüedad, pero ellos entre aquí ocurre el fenómeno que hemos acuñado Concordia Discourse. Significa que en lo que están puestos de acuerdo los alejandrinos es que discuerdan, ¿verdad? Entonces aquí vemos el Sinaítico y el Vaticano que no están puestos de acuerdo. Y esta omisión aparece en el 3.5% de los manuscritos, es decir, no penetró en el flujo de transmisión, no penetró tiene escasa penetrancia, ¿verdad? Y es la lectura escogida por Nestle Aland, United Bible Societies, que es el texto crítico escogido por los editores de la nueva versión internacional, que si bien son bien fieles al texto y la traducción es más literal de lo que ellos dicen que es, como lo podemos ver, realmente ellos son también fieles a este texto de aquí, que es el texto crítico, lamentablemente. Ahora bien, entonces vamos a ir ahora a una versión que es un poco más floja, trata de explicar un poco mejor las cosas, aunque si ustedes leen la nueva versión internacional y la palabra preservada, creo que el mensaje es claro y va de acuerdo con la escritura, pero esta eh, tiende a ser un poco más paráfrasis que, que, que traducción tipo con
equivalencia dinámica. A ti tiende a ser más una paráfrasis, no tanto como la traducción en lenguaje actual. Y ya vamos a ver por qué decimos eso. Entonces aquí el versículo 8 dentro de la traducción de ellos forma parte de otra oración. Y dado que, sí, morimos con Cristo, entonces aquí morimos. Es ¿en qué tiempo verbal está esto? Morimos, sí morimos. Que creo que está en presente subjuntivo, creo. Pero aquí está en pasado, si hemos muerto. O sea que es, vea. Ahora aquí el dado que morimos, entonces le da cierta certeza que ya ocurrió, ¿verdad? Pero ¿por qué no poner y dado que hemos muerto? Que es como dice aquí en pasado, ¿verdad? Dado que morimos con Cristo, eh, sabemos que también viviremos con Él. Entonces esta palabra sabemos está un poquito más cerca de conocimiento, pienso yo, que de fe, ya que es como creemos o confiamos que viviremos con Cristo, ¿verdad? Está un poco más hacia ese otro lado intelectual de que sabemos, ¿sí? A mí en lo particular no me gusta mucho, pero se acepta. Eh, Estamos seguros aquí, y dontes, que usualmente se traduce sabemos, pero como ya pusieron sabemos aquí arriba, tienen que parafrasearlo aquí abajo, no pueden poner sabemos y sabemos porque ese no es parte del buen español, ¿verdad? Entonces, ya que escogen sabemos en vez de creemos aquí, pues tienen que poner otra frase aquí. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos. Aquí está en pasivo, eso sí se respeta. Y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Perfecto. Cuando él murió, entonces aquí ponen cuándo, ¿verdad? Para, para poner el por qué, ¿verdad? Entonces, en vez del cuánto y en cuanto a la muerte, ponen y cuando él murió, bueno, pienso que es equivalente. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Entonces, literalmente sería murió una sola vez con respecto al pecado. Esa podría ser una traducción bien literal. O murió una sola vez al pecado. ¿Sí? Pero ellos le añaden aquí, a fin de quebrar el poder del pecado, como para explicar en qué sentido es que murió con respecto al pecado, para quebrar el poder del pecado. Y teológicamente, pues sí, fue para quebrar el poder del pecado. Pero la palabra poder, la palabra quebrar y la palabra a fin de no aparecen en ese momento en el texto griego. Es un añadido porque es una paráfrasis, ¿verdad? Porque ellos quieren explicar qué es lo que está pasando. Pero ahora él vive. Ahora que él vive para la gloria de Dios. De la forma literal de traducir, que es como lo hago en la palabra preservada, y la NBI dice, si se recuerdan, vive para Dios. Ellos le ponen la gloria de Dios. Eso hace vivir para Dios es más amplio que vivir para la gloria de Dios, y claro, vivimos para su gloria definitivamente, pero es un poco más pequeño, un poco más circunscrito. Vivir para Dios, pienso que es un poco más amplio. Vivir para su mandamiento, vivir para Él como persona, vivir para que le demos gloria. O sea, incluye más cosas. El hecho de que te ven como las paráfrasis, por dejar la cosa clara, achican un poquito el nivel de interpretación, porque alguien podría decir, ve,
Aquí dice, ve, que hay que vivir para la gloria de Dios. Eh, Alguien puede buscar la palabra gloria en la nueva traducción viviente y hacer un estudio y piensa que la palabra gloria aparece en el griego aquí y no aparece en el griego aquí, es algo interpretativo. Así también ustedes deberían considerarse, otra vez considerarse, es lo correcto, muertos, pero no es al pecado, sino al poder del pecado, que tiene sentido teológicamente, está bien, y recuerden, se está tirando más a una paráfrasis. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús, una vez más, no ponen Cristo Jesús Señor nuestro, ¿verdad? Por los asuntos que ya discutimos arriba. Bien, ahora ya para llegar al final, vamos a hablar del texto griego y la traducción en lenguaje actual, que fue lo que me perturbó al principio. Entonces, sí, y aquí le meten esto, por medio del bautismo morimos con Cristo. De arriba, unos versículos arriba, se habla acerca del bautismo, que morimos con Él y resucitamos con Él, ¿verdad? Eso pueda ser válido, legítimo que ellos para, como es esta sí es una paráfrasis, para ponerlo más claro y recordarle al lector que eso de morir con Cristo se refiere al bautismo, ¿verdad? Al bautismo real, no al bautismo de agua, que eso es un simbolismo del bautismo real, que es cuando Cristo nos toma y nos mete al Espíritu Santo. Y es cuando al mismo tiempo el Espíritu Santo nos toma y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y al mismo tiempo, cuando Jesucristo muere y Él resucita, morimos con Él y resucitamos con Él para vivir en una vida nueva. Entonces, aquí aunque no sale por medio del bautismo, eh, se refiere a ese tipo de bautismo, pero algún hermano que lo está leyendo pueda pensar que se refiere a algún otro tipo de bautismo, ¿verdad? Estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir. Aquí está, Él resucitó, está en activo, resucitó. Eh, Aunque como hablamos el español, no necesariamente, pero está más en activo, digamos que está más en activo que en pasivo, ¿verdad? En pasivo sale en la palabra de Dios, el original en griego sale en pasivo. Entonces, y las tres traducciones que hemos visto anteriores respetan eso, aunque son medio paráfrasis, la, la, la nueva traducción viviente respeta eso, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Perfecto. Ahora bien, aquí donde viene el asunto. Cuando Jesucristo murió, la palabra Jesucristo no sale ahí, sí, pero la ponen para que se entienda. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Entonces, aquí yo lo leo en español y yo lo que entiendo es, antes de la muerte, el pecado tenía poder sobre Jesús. Cuando Jesús murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. El problema es que ellos ponen sobre él. Si ellos pusieran el pecado perdió para siempre su poder, sí que es lo correcto, ¿verdad? Que es, los que confían en Cristo, nuevas criaturas son, ya el hombre viejo murió y ahora lo que vive es un nuevo ser espiritual en Cristo y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, que es la forma correcta de cómo tenemos que pensar acerca de nosotros mismos para romper con la esclavitud del pecado en nuestra conducta, que nos asedia, ¿verdad? Pero aquí dice que perdió para siempre su poder sobre él, es decir, sobre Jesús. Y ese es el asunto, que el pecado nunca en su vida terrenal tuvo poder sobre Jesucristo.
El pecado nunca tuvo poder sobre Jesucristo mientras Él caminaba en este mundo. Nunca. Y lo vamos a ver en el segundo video, nos vamos a meter un poco más en la teología, porque esto sí, para mí no es aceptable. No sé si para ustedes, pero para mí esta forma como se tradujo no es aceptable. Pero nos vamos a meter un poco más en el próximo video. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Entonces aquí la NTV le mete para la gloria de Dios. Aquí este dice para agradar a Dios. Entonces, ven cómo las paráfrasis, porque lo correcto es decir, vive para Dios, ¿verdad? Eh, que es un concepto amplio, vivir para Dios en todo sentido, ¿verdad? Entonces aquí, para agradar a Dios, lo circunscribe un poco más el concepto, lo pone más claro, pero lo pone más circunscrito. De igual manera, ustedes, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo, y la palabra Cristo no sale ahí, les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Tampoco dice agradar a Dios. Y de hecho, no pone Cristo Jesús, se come el Jesús aquí, sino que Cristo Jesús, pero no le pone el Jesús. Entonces, ven cómo la paráfrasis puede aumentar el número de palabras, pero al mismo tiempo circunscribir, achicar el área semántica o el concepto de lo que se dice, amplía el número de palabras, pero achica el concepto. Y aquí en particular le quita una palabra, Jesús. Les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios, ¿no? O sea, vivimos para Dios, ¿verdad? Entonces la palabra, entonces le meten, claro que como ellos también siguen el texto crítico de Nestlé Alan, Sociedades Bíblicas Unidas, entonces no ponen Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro, ¿verdad? Que Jesús sí aparece tanto en el Sinaítico como en el Vaticano, pero ellos no lo ponen simplemente porque, no sé, porque no lo ponen. No sé por qué no lo ponen. Y, y bueno, entonces así queda el asunto. Y vamos a, vamos a dar unos comentarios finales. Entonces, a mí en particular no es que me disgustan las paráfrasis. De hecho, cuando un pastor predica en público, toma la palabra de Dios y para que la gente entienda mejor, comienza a hablar en paráfrasis. Entonces, el pastor puede decir, vivir para Dios, bueno, ¿en qué consiste eso? Y comienza a decir, ¿verdad? Vivir para agradar a Dios, vivir para su gloria, vivir según sus mandamientos, y entonces puede decir lo amplio del concepto. Pero si yo al traducir le pongo solo una partecita, una faceta del concepto, entonces lo estoy haciendo, el área semántica del concepto la estoy haciendo más pequeña, más circunscrita. Y eso es algo que no esperábamos. Por ejemplo, yo no esperaba eso de una paráfrasis. Yo esperaba que más bien las áreas semánticas se hicieran mucho más amplias, pero como podemos ver, por razón de claridad, ellos circunscriben un poco para que la gente entienda. Entonces, claro, a leerlo, la gente entiende lo que está leyendo más fácilmente, que el propósito de la paráfrasis, que fácil de leer, ¿verdad? En un lenguaje actual, que se pueda, pero ven cómo estas versiones modernas eh, eh, usan la paráfrasis, pero a veces se comen palabras que están en el texto de ellos, o a veces le meten palabras que no están en el texto de ellos,
o a veces, eh, como están siguiendo el texto crítico, que es un texto ya de por sí corto y difícil, entonces ellos usan la equivalencia dinámica para tapar los hoyos, ¿sí? Básicamente, para tapar los hoyos, porque es un texto, en el griego, el texto crítico es más pequeño. Texto crítico en el griego tiene 14.000 palabras menos o diferentes que el texto bizantino o el texto de la familia 35. Tiene de 10.000 a 14.000 palabras menos según el tipo de texto crítico que se utilice. Entonces, faltan artículos definidos, faltan algunas conjunciones, faltan un montón de palabritas chiquitas, de intensivos. Falta algunos finales que para la concepción de los alejandrinos, ellos editaron un texto para que quedara un poco más corto, menos repetitivo, pero no saben que la mente del judío es repetitiva. La mente del judío, ellos repiten todo, ¿sí? En la Biblia lo repiten todo. Si no vean el relato ¿cómo se llama? De Pedro con Cornelio, ¿sí? ¿Cómo sale como dos veces o más de dos veces el testimonio de Pablo sale tres veces en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, que como lo escribió el doctor Lucas, que él no era judío, prácticamente se cree, pero que era un griego, pero probablemente tenía la misma mentalidad de los judíos, ¿verdad? Y esto viene por cultura y por tradición. Sin embargo, el mundo helenístico, eh, ellos podían editar los textos para dejarlos un poco más sencillos, que es como lo que hace la paráfrasis esta, ¿verdad? Entonces, las versiones modernas van desde bien literales, como la nueva versión internacional, y suena bien y se entiende, hasta bien parafrásicas, como la TLA, ¿sí? Y, pero ellos como base utilizan el texto crítico. El texto crítico es más corto en griego y es más difícil. Entonces, si ellos se pusieran a, a poner en cursiva, como lo hace la Biblia de las Américas, todas las palabritas extras, quedarían con millones de cursivas. Si la vez pasada me puse a contar cuántas cursivas traía y ah, se me escapa el dato, ¿verdad? Pero pueden ver ustedes entonces cómo una traducción más literal que equivalencia dinámica del texto crítico obliga al traductor a ponerle aquel montón de cursivas, porque las cursivas son las palabras que el traductor le añade y que no aparecen en el texto griego. Entonces, la Biblia de las Américas, por lo menos, es, digamos, transparente o sincera en ese sentido que identifica con cursiva las palabras que le ponen. La nueva versión internacional no te identifica las palabras que le pone, no digamos estas otras dos traducciones que son más paráfrasis. Le tocaría poner un montón de cursiva y sería un texto como difícil de comprender. Igual la Reina Valera del 60 no usa cursivas, ¿verdad? Esto del uso de cursivas puede ser un poco ah, como que a veces ayuda, pero si quito la cursiva no tiene sentido, entonces si es natural debería de no ponerse en cursiva. Y esa es la regla que he seguido yo al momento de traducir. Si se puede traducir y es lo natural, entonces no lo pongo en cursiva, aunque esa palabrita chiquita puede ser un artículo o algo así bien pequeñito, no aparezca en el griego, pero esté dado por sentado, como el verbo es, muchas veces el verbo es no aparece en el griego, pero ellos lo daban por sentado en la redacción y no lo ponían. De uno lo pone en español y no hay que poner en cursiva porque esa es la forma como se hablaba y cómo se traduce. Pero sí, la palabra preservada allí
utilizo cursivas para frases que realmente no aparecen en el griego y que le hemos colocado ahí para que ustedes identifiquen que esa frase realmente no aparece en el texto griego. Pero bueno, no estamos hablando de cursivas ahorita, estamos hablando de las paráfrasis. Entonces ven, entonces les quiero que se les vaya abriendo los ojos, hermanos en Cristo, queridos pastores, líderes de grupos pequeños, de grupos grandes y de iglesias o de mega iglesias. Quiero que se les vaya abriendo la mente con respecto al uso de las paráfrasis dentro de sus iglesias. Ustedes tienen la plena libertad, así como la responsabilidad delante de Dios, para hablar los oráculos de Dios delante de la gente. Sí. Entonces, cada vez que leemos la palabra de Dios y le enseñamos, estamos hablando como de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les ruego, hermanos, que verifiquen bien si lo que leen está en la palabra de Dios o no, para que no caigan en el error al momento de seguir una traducción por fácil de leer, como la TLA, la traducción en lenguaje actual, que aquí en Romanos, aquí en Romanos 6:10 dice, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo aquí, lo voy a leer literal para no pecar. Dice, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre poder sobre él. Hermanos, Jesús nunca estuvo bajo el poder del pecado. Cuando él murió, el pecado no perdió el poder para siempre sobre él, porque es que él nunca fue sometido al poder del pecado en su vida. Él vivió en un cuerpo de carne y hueso, frágil, débil como el que tenemos, pero sin pecado. Y eso lo vamos a ver en el próximo video, así que no se lo pierdan, porfa. Denle like, suscríbanse y vamos a seguir sacando un montón de videos más. No se preocupe, aquí tenemos para con esto de las traducciones tengo para rato. Vamos a sacar un montón de videos más. Porque yo les pregunté qué texto quieren que analice. Entonces hay un hermano que me mandó que analizara los primeros 8 versículos del Apocalipsis, que eso es muy, muy interesante. Y los primeros 14 versículos de Efesios. Entonces, este hermano sabe de lo que está hablando, fíjense. Porque en el griego esos primeros 14 versículos es una oración en el griego. Y usualmente entonces las traducciones al español lo parten en varias oraciones para entenderlo y comprenderlo mejor. Yo lo tenía partido en varias, pero delante del Señor tomé la decisión, no, voy a seguir la forma del griego, entonces lo puse como una sola oración, así que va a estar bien, bien, bien divertido en el sentido de edificante. Así que espero que este video les haya gustado mucho y en el próximo nos vamos a zambullir como un buzo en busca de la profundidad de las verdades bíblicas en la palabra de Dios. Así que estén con nosotros, no nos olviden, oren por mí. Bendiciones y que tengan un bonito día o una bonita noche. En nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos.